Un sistema distribuido implica un conjunto de sistemas de cómputo coordinando acciones a través del paso de mensajes. En nuestro caso utilizaremos la Internet como el medio de comunicación, su protocolo IP, así como el protocolo de control de transmisiones TCP. Elegimos los sockets de comunicación TCP en lugar de UDP debido principalmente a su confiabilidad, sacrificando un poco la latencia en la transmisión de mensajes. Como podemos ver en la imagen, una de las características importantes de TCP es que los mensajes van en dirección alternados de una computadora hacia la otra. Mientras que en el caso de UDP podemos tener mensajes en la misma dirección, varios, y después varios mensajes en la dirección opuesta. TCP es un protocolo orientado a conexión, UDP es un protocolo no orientado a conexión, que ofrece las ventajas del unicast, multicast y broadcast, y en cambio TCP solamente funciona con unicast. Debemos tener en consideración que, dado que TCP es un protocolo orientado a conexión, si dos computadoras desean enviar mensajes a la misma computadora, se requerirán dos sockets en la computadora destino para transferir los datos. Dentro del conjunto de protocolos TCP/IP que existen en la capa de aplicación, trabajaremos con HTTP, el cual nos permitirá transmitir de manera confiable y sencilla prácticamente cualquier tipo de información entre las computadoras que conformen nuestro sistema distribuido. El protocolo HTTP se utiliza principalmente para que un navegador web se comunique con un servidor web mediante un esquema solicitud-respuesta. Esto significa que una transacción HTTP se conforma de un mensaje de solicitud que viaja del cliente al servidor y de un mensaje de respuesta que viaja del servidor al cliente, aunque dicho mensaje de respuesta esté vacío. La estructura de una solicitud HTTP la podemos visualizar en la siguiente figura. El primer campo en la estructura corresponde al método. En las solicitudes utilizaremos solo el método GET y el método POST. El método GET se utiliza para recuperar datos y no tendrá ningún otro efecto, de manera similar a un método getter en Java. En nuestro caso, al usar el método GET, no pondremos nada dentro del campo cuerpo del mensaje. Y lo podemos usar en sistemas distribuidos para verificar mediante solicitudes el estado de cada computadora o para solicitar información proporcionada por algún microservicio. La ruta relativa permite enrutar hacia el área de código que deseamos ejecutar en el servidor. En el siguiente campo tenemos la versión, que nos indica la versión del protocolo HTTP que se estará utilizando. Posteriormente vienen los headers HTTP, que permiten enviar metadatos. Existen ya definidos diversos headers HTTP. Por ejemplo, en la figura, el header Content Length especifica la cantidad de bytes que se envían. Y el header Content Type indica el tipo de datos que se envían. En este caso indica que es una aplicación en JSON, pero podría ser audio MPEG o una imagen GIF, entre muchos otros tipos. El método POST se utiliza para enviar información y esta estará contenida dentro del campo cuerpo del mensaje. La intención de enviar información en la solicitud es para que se realice algún procesamiento sobre la misma y posteriormente se nos envíe un resultado. En estos casos, la ruta relativa adquiere mayor importancia. La ruta relativa es la parte que viene en una URL después del host y del puerto, y que nos va a ayudar a decidir qué parte de nuestro código Java manejará dicha solicitud, como se muestra en la figura. La ruta relativa
en este caso es status, y el método Java que se va a ejecutar es un método que en este caso se denomina método status. Adicionalmente, y como parte de la ruta relativa, podemos pasar algunos parámetros a nuestros métodos. Por ejemplo, en este caso, dado que la ruta relativa es users, se ejecutará el método users. Adicionalmente, estamos enviando un parámetro userID igual a 8127 y estamos enviando otro parámetro mount con el valor de 1. Las versiones de HTTP que usaremos son la HTTP 1.1 y la HTTP 2. Existen algunas diferencias que explicaremos a continuación. Supongamos que tenemos 3 solicitudes que resolver en el cliente HTTP 1.1. Primero tendríamos que enviar la solicitud 1 hacia el servidor. Después el servidor nos contestaría una respuesta a esa solicitud 1. Posteriormente enviaríamos la solicitud 2 y el servidor nos contestaría una respuesta a esa segunda solicitud. Y por último, el cliente enviaría la solicitud 3 y el servidor nos devolvería una respuesta a esa solicitud 3. En total, el tiempo de respuesta para esas 3 solicitudes estaría marcado por la suma de los tiempos de solicitudes más los tiempos de respuestas. Estos tiempos es posible acortarlos en el caso de HTTP2. En el caso de HTTP2, el protocolo puede intercalar múltiples solicitudes y respuestas en la misma conexión TCP de manera transparente, lo cual se logra dividiendo la conexión TCP en varios streams independientes. Es posible reducir el tiempo de respuesta en HTTP 1.1 creando una conexión TCP por cada solicitud que realiza el cliente. Sin embargo, crear una nueva conexión para cada solicitud es caro en recursos y también aumenta la latencia. Por otra parte, la cantidad de conexiones salientes va a estar limitada por el número de puertos TCP disponibles y por el sistema operativo. Inclusive podríamos colapsar el sistema si existen muchas conexiones. Como ya mencionamos, existen un conjunto de headers HTTP estandarizados que permiten enviar información adicional al mensaje. En este caso, tenemos varios de ellos y aquí algunos ejemplos. Sin embargo, también es posible crear nuestros propios headers con fines de depuración de la aplicación. Por ejemplo, podríamos crear un header que se llame depuración, la cual si se incluye tiene el propósito de recibir información de depuración. En este ejemplo pondríamos el valor de verdadero para indicar que solicitamos esa información de depuración. En cuanto al mensaje de respuesta en una transacción HTTP, es muy parecido al mensaje de solicitud y se muestra a continuación. En el primer campo tenemos la versión del protocolo. En el segundo campo tenemos el status code, que nos indica mediante un número si la solicitud se ha completado de manera satisfactoria. Finalmente tenemos en el tercer campo un status message, que es un mensaje que está relacionado con el status code. En la siguiente tabla podemos observar los valores relacionados con los status code, así como sus significados y algunos ejemplos de ellos. Los status code que van de 100 a 199 implican respuestas informativas, del 200 al 299 respuestas satisfactorias, del 300 al 399 redirecciones, del 400 al 499 errores de los clientes y del 500 al 599 errores del servidor. Para nuestras aplicaciones distribuidas nos interesan principalmente
los valores que están entre 200 y 299 y los errores que pudiéramos tener en los clientes del 400 al 499.